¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más donde vamos a estar viendo ni más ni menos que el equipo con el cual Sir Bruno llegó al rango leyenda. Así es, lo anduvo posteando en las redes y dijimos vamos a calarlo para ver si es muy truchas como él en su musculatura. Vamos a estar viendo ni más ni menos que a Froslass, que es demasiado frágil, gente, muy complicado de utilizar. Jellicent, cambio seguro, y ni más ni menos que la temática que la acomoda muy bien a Greninja, que va a estar spameando esos hidrocañones. Sin más, pasamos a lo que viene siendo los combates, donde la estrategia sí es algo complicada, gente, porque llevas dos pokés demasiados frágiles al meta, pero no por nada llegó al rango leyenda, gente. Vamos a estar lanzando lo que viene siendo un hidrocañón, el cual lo escuda perfectamente el rival. Nosotros vamos a estar aventando inmediatamente otro shuriken de agua. Ya nos bajaron la defensa, no pasa absolutamente nada. Conectamos hidrocañón, paso casa Nidoqueen. Vamos a ver con qué entra el rival. Entra Palossand y Palossand va a decir hola y adiós, porque con un Alud, gente, un Alud de Froslass va a ser más que suficiente para derribarlo. El rival lo sabe y se rinde. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo a Froslass versus Swilus, el cual tiene un buen manejo, gente, con los golpe cuerpo, pero sigue flaqueando en ciertas áreas. Vamos a estar conectando lo que viene siendo un cargado más. No, señor, no lo permite el rival. Avienta pulso sombrío y nos vimos con cara de payasos esperando el golpe cuerpo. Vamos a estar lanzando inmediatamente lo que viene siendo un surf, no sin antes recibir un pulso sombrío. Nos quitan el escudo, no pasa nada. Aventamos el surf inmediatamente con hasta el excelente. Dejamos tocadísimos a Swilus para poderlo farmear. Lo farmeamos y vamos a ver con qué entra el rival, y entra con otra gelatina. Jellicent versus Jellicent, el otro es rosado y lo dejamos así rosadito para que se eduque. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un surf, el cual no me inmuta, lo aguantamos con el pecho. Nosotros vamos a farmear con nuestro Greninja, va a aventar su bola sombra que no asombra y va a estar entrando ni más ni menos que Nidoqueen, el cual dijo hola y adiós porque no había nada que hacer. Dos shuriken de agua, eso estaba más que cantado. Empezamos con el tanque de tanques Toxapex, el cual va a estar aventando lo que viene siendo su Salmuera, el cual lo escudamos esperando otra cosa. Inmediatamente lanzamos lo que viene siendo un bola sombra, el cual conectamos más de mitad de vida. Va a entrar ni más ni menos que Cofagrigus, el cual lo vamos a estar recibiendo con un bola sombra. Sacamos escudo y va a entrar Greninja, el cual, gente, esto lo va a saborear porque le aguanta todo y va a estarle busteando el ataque ese tajo umbrío, el cual lo disfrutamos, lo gozamos y lo vamos a aprovechar. Vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo otro tajo umbrío. Despachamos a Cofagrigus. Vamos a ver con qué entra el rival. Estamos busteados, les quiero recordar. Aventamos el hidrocañón, máximo daño posible, el cual conectamos y dejamos tocadísimo ese Toxapex, y va a entrar ni más ni menos que un querido y estimado Marowak Alola, compadre, el cual va a decir hola y adiós porque ya está muy complicado el poder hacernos algo. Avienta su hueso sombrío, no pasa nada, quita escudo y nos llevamos la victoria. Ciertamente el equipo me gusta, gente, cómo se puede manejar, y a pesar de que te quedes en desventaja, los cargados de estos Pokémones son altamente efectivos. Aventamos ahora con lo que viene siendo Froslass un Alud, el cual lo escuda Palossand, no pasa nada, bola sombra, lo escudamos perfectamente y va a entrar, y va a entrar, y va a entrar ni más ni menos que Dragalge, el cual lo vamos a recibir con un Alud. Le dijimos hola y adiós, despachado lo que viene siendo ese Dragalge. Esto lo saboreamos perfectamente y va a entrar ni más ni menos que un Guzzlord, el cual va a estar repitiendo la dosis, lo escuda perfectamente. Vamos a entrar con nuestro Greninja, el cual vamos a estar conectando hasta el excelente hidrocañón, el cual ya está mermado, gente, ya está mermadísimo. Ese querido Guzzlord va a estar aventando otro cargado más. Lo vamos a dejar pasar, no la vamos a jugar a modo experto con nuestro querido Froslass, y ahí la manqueamos horriblemente. Gelatina, haz lo tuyo, sácanos las papas del asador porque se nos está complicando sola la vaina. Va a estar entrando Palossand, el cual va a estar recibiendo un surf, el cual conectamos perfectamente y conseguimos otro surf más, el cual va a ser ahora sí
más que suficiente para derribar a ese Guzzlord y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match, Froslass versus Drapion, gente. Aquí nos la vamos a jugar, nos la vamos a peinar con un tremendo alud, el cual el rival lo escuda perfectamente, lo vio venir. No se quiere quedar tocadísimo, avienta su triturar. Inmediatamente vamos a buscar llegar a otro triturar más. El rival lo sabe, va a estar aventando otro triturar. No pasa absolutamente nada. Aventamos inmediatamente lo que viene siendo una luz. Esperar lo que tenga que pasar y lo deja pasar. Y esto lo saboreo porque va a entrar Sableye. Es verdad que nos hace bastante daño. El alud hizo lo suyo. Y vamos a tener que entrar ni más ni menos que con Greninja. Greninja que va a estar siendo recibido por un Froslass. Y esto lo saborea Greninja. Vamos a estar aventando otro tajo umbrío antes de que llegue su bola sombra o su alud, lo que sea que vaya a lanzar. Y nos busteamos, maldita sea, que tremendo está jugando Greninja. Nos tiene que despachar, no se puede dar lujo de pasar. Otro básico más porque iba a ser más que suficiente. Entra la gelatina y con un básico más, gente, un tremendo surf para su casa y a mimir a ese Sableye. Y este fue el equipo que llevó a rango leyenda Silbruno. En efecto, pues lo tuvo que jugar su servidor Raxo. Y gente, espero que hayas disfrutado del video, el equipo, y te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal y estés atento a más contenido. Nos vemos hasta la próxima.